En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estábamos viendo las consecuencias o derivaciones de la encarnación. En este video vamos a ver las relativas a la Iglesia. Derivaciones con respecto a la Iglesia del misterio de la encarnación. Repasemos. En la actualidad, el progresismo niega el pecado y por tanto niega la gracia al hacerla innecesaria. Se niega entonces la necesidad de la redención y por ende en Cristo se termina negando su realidad divina y la necesidad que tenemos de Él. Veamos ahora cómo esto afecta a la concepción que se tiene de la Iglesia. Como la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo místico de Cristo, una mala concepción sobre Cristo y la encarnación de Dios llevará evidentemente a una mala concepción de la Iglesia. En particular, llevará a una mala concepción de lo que es la comunión de la Iglesia. Haremos referencia en particular, para ver este tema de la mala concepción de la comunión de la Iglesia por una mala concepción de Cristo, haremos referencia para ver esto en particular al siguiente documento, Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis Notio, a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión. Es del 28 de mayo de 1992. Y decía así este documento. Algunas visiones eclesiológicas manifiestan una insuficiente comprensión de la Iglesia en cuanto a misterio de comunión, especialmente por la falta de una adecuada integración del concepto de comunión con los de pueblo de Dios y de cuerpo de Cristo, y también por un insuficiente relieve atribuido a la relación entre la Iglesia como comunión y la Iglesia como sacramento. El problema radica entonces en no ver la necesidad de la gracia, reduciendo entonces a la Iglesia a una realidad meramente humana. No hay necesidad de la gracia porque no hay pecado. Entonces, ¿en qué consiste la comunión? No es la gracia de Cristo que hace de alma de la Iglesia, y por consiguiente, en la gracia de Cristo, en Cristo estamos todos unidos. No, es simplemente la comunión como una fraternidad entre nosotros, simplemente entre nosotros, una mera unión moral entre las personas. Entonces una comunión meramente humana. Bien, entonces tampoco se ve la realidad sacramental de la Iglesia. El documento profundizará mucho más en esto. Bien, se comprende la naturaleza de la Iglesia solo cuando se comprende como cuerpo místico de Cristo y como sacramento. De ahí que una mala concepción de Cristo lleva a una mala concepción de la Iglesia,
normalmente rebajándola a algo meramente humano, rebajando del mismo modo toda la pastoral. Porque si la realidad de la iglesia es algo meramente humano, la pastoral va a ser otra totalmente distinta. Se va a atraer a las personas a cosas meramente humanas. La iglesia va a ser una institución meramente humana, va a ser una onlus o una actividad meramente social, prácticamente un club de personas buenas. Fundamental también es la concepción de la Eucaristía, pues la comunión eclesial, en la que cada uno es inserido por la fe y el bautismo, tiene su raíz y su centro en la Sagrada Eucaristía. Entonces esta comunión, la real, la verdadera, que es por la gracia de Cristo, la gracia es una gracia. Todos compartimos la misma gracia de Cristo, participamos de la misma gracia de Cristo, por eso la gracia de Cristo es como el alma de la iglesia y formamos todos un solo cuerpo. Bien, esta unidad está dada principalmente por la Eucaristía. Es la Eucaristía la raíz de la comunión de la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros nos inserimos al cuerpo de Cristo formando el cuerpo místico de Cristo. Y eso por la Eucaristía. En cambio, una concepción meramente naturalista va a quitarle el valor sacramental a la Eucaristía, va a ser simplemente algo convivial, un gesto de comunión, un mero gesto de comunión, ¿no? De modo tal de que la concepción de Cristo, la concepción que tengamos de Cristo, la concepción que tengamos de la Eucaristía, la concepción que tengamos de la gracia, la concepción que tengamos de los sacramentos, la concepción que tengamos del pecado, son todas cosas que van a afectar a la concepción que nosotros tengamos de la iglesia. La unidad o comunión entre las iglesias particulares en la iglesia universal, además de en la misma fe y en el bautismo común, está radicada sobre todo en la Eucaristía. Entonces, esta es una frase en donde el documento que estamos siguiendo, Comuniones Gnocio, habla también no solamente de la comunión de los distintos miembros de la iglesia en la iglesia, ¿no? Como todos nosotros estamos unidos y somos uno en el cuerpo místico de Cristo, sino también la relación entre las iglesias particulares, ¿no? Y es lo mismo, así como la Eucaristía causa la unión entre nosotros, porque la unión entre nosotros es en el cuerpo místico de Cristo y la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, así también la unidad entre las diversas iglesias. Está radicada en la Eucaristía, la unidad entre las diversas iglesias, porque el sacrificio eucarístico, aún celebrándose siempre en una comunidad particular, no es nunca celebración de esa sola comunidad. Entonces, si nos reunimos nosotros, somos 50 y nos reunimos a celebrar la Santa Misa, esa celebración, esa Eucaristía no es nuestra, de nosotros 50. Es de toda la iglesia, ¿no? Y la iglesia en esa Eucaristía se hace presente y por eso nosotros, como en esa Eucaristía toda la iglesia se hace presente y nosotros participamos de esa Eucaristía, nosotros nos unimos a la Iglesia Universal, gracias a la Eucaristía. Pero eso muestra de que nosotros no podemos hacer de la Eucaristía lo que queremos. Por más que seamos nosotros 50 nada más acá y entre nosotros 50 nos ponemos de acuerdo, pero no es algo nuestro. Y no estamos solamente nosotros, está la Iglesia Universal.
de todo el mundo y de todos los tiempos. Por eso no es propiedad nuestra la Eucaristía o la liturgia. El redescubrimiento de una eclesiología eucarística, con sus indudables valores, se ha expresado, sin embargo, a veces con acentuaciones unilaterales del principio de la Iglesia local. O sea, es verdad, dice el documento, estamos hablando de 1992, de que hay un redescubrimiento de la Eucaristía y de la Iglesia en torno a la Eucaristía. Pero atención, dice el documento, hay veces que se ha entendido un poco mal y se ha acentuado mucho unilateralmente el principio de la Iglesia local. Y se ha olvidado de alguna manera la presencia de la Iglesia universal. ¿Cómo? Continúa el documento. Se afirma que donde se celebra la Eucaristía se haría presente la totalidad del misterio de la Iglesia, de modo que habría que considerar no esencial cualquier otro principio de unidad y de universalidad. Entonces, de alguna manera exagerada la Iglesia local. Nosotros 50 o nuestra parroquia nos unimos, ¿sí? Y de alguna manera esta mala concepción, nos unimos, dice que nosotros nos unimos, celebramos la Eucaristía y entonces ahí está toda la Iglesia, porque nosotros celebramos la Eucaristía. Todos los bienes de la Iglesia están ahí, pero como si todos los bienes de la Iglesia fuésemos nosotros 50 nada más, y la Eucaristía que estamos celebrando. Y no es así. Hay una unión esencial con la Iglesia universal. De modo tal de que si Roma no está presente, si la Iglesia universal no está presente en la celebración que nosotros 50 estamos haciendo acá, nosotros no somos Iglesia. Es verdad que nosotros nos reunimos, celebramos la Eucaristía y entonces se hace presente la Iglesia, sí, pero porque se hace presente la Iglesia universal, no porque nosotros somos la Iglesia, nosotros solos que nos estamos reuniendo acá somos la Iglesia. Y hay veces, dice el documento, que se ha interpretado mal y entonces como que nosotros solos somos la Iglesia, ¿no? Y como que nosotros solos decidimos, porque somos Iglesia, todo lo que podemos hacer acá. Y no es así. Otras concepciones bajo influjos teológicos diversos tienden a radicalizar aún más esta perspectiva particular de la Iglesia, hasta el punto de considerar que es el mismo reunirse en el nombre de Jesús lo que genera la Iglesia. ¿No? Entonces nosotros generamos la Iglesia, nosotros nos reunimos en nombre de Jesús y nosotros somos lo que hacemos la Iglesia. No, nosotros celebramos la Eucaristía y gracias a la Eucaristía que nosotros celebramos, la Iglesia universal se hace presente acá. Y es más, es la presencia de la Iglesia universal lo que nos hace Iglesia a nosotros, ¿no? Y no es que nosotros hacemos la Iglesia, sino que más bien al revés. Nosotros estamos siendo hechos por la Iglesia. Es la presencia de la Iglesia que nos hace, acá en esta celebración que nosotros estamos haciendo, que nos hace a nosotros pertenecer a la Iglesia. Entonces, según este error, seguimos en la línea de este error, la asamblea que en el nombre de Cristo se hace comunidad tendría en sí los poderes de la Iglesia, incluido el relativo a la Eucaristía. La Iglesia, como algunos dicen, nacería de la base.
De modo tal de que nosotros hacemos la Eucaristía, y la Eucaristía tiene poder gracias a que nosotros nos estamos reuniendo. Y no es así. Sí, nosotros nos reunimos, y gracias a que nosotros nos reunimos, sí, la Eucaristía se hace presente la Iglesia Universal, pero es de la Eucaristía y de la Iglesia Universal que nosotros recibimos la gracia. De modo tal de que nosotros somos deudores de la Iglesia Universal y deudores de la Eucaristía. Somos más bien efecto y no la causa, ¿no? Pero bueno, las concepciones progresistas de la Iglesia, o mundanas o naturalistas de la Iglesia, tienden a hacer pensar que la Iglesia la hacemos nosotros 5 que nos estamos reuniendo, cuando en realidad no es así. No es que la Iglesia la hacemos nosotros, sino que la presencia de la Iglesia en la reunión que nosotros estamos haciendo es lo que nos hace a nosotros pertenecer a esa Iglesia universal. Bien, y otro punto, la comunión de la Iglesia y el episcopado. Esta unidad, porque así como la Iglesia es una, el episcopado es uno, y nosotros estamos unidos a la Iglesia Universal en la medida que estamos unidos al obispo, y en la medida que ese obispo está unido al episcopado y al papa, ¿no? Esta unidad del episcopado se perpetúa a lo largo de los siglos mediante la sucesión apostólica, y es también fundamento de la Iglesia, de la identidad de la Iglesia de cada época, con la Iglesia edificada por Cristo sobre Pedro y sobre los demás apóstoles. Entonces, ¿por qué esta Iglesia, ¿no?, está identificada con la Iglesia de Cristo? ¿Por qué esta Iglesia es la Iglesia de Cristo? Por la sucesión apostólica, por la unidad en el episcopado, porque mi obispo es sucesor de los apóstoles. Bien. El obispo es principio y fundamento visible de la unidad en la iglesia particular, confiada a su ministerio pastoral. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Génova, viene el obispo de Génova, tiene a cargo la iglesia de Génova, y ese obispo es el fundamento visible de la unidad de esta iglesia que está encomendada a él. Pero para que cada iglesia particular sea plenamente iglesia, es decir, presencia particular de la Iglesia Universal, con todos sus elementos esenciales, y por lo tanto constituida a imagen de la Iglesia Universal, debe hallarse presente en ella como elemento propio la suprema autoridad de la Iglesia, el colegio episcopal, junto con su cabeza el romano pontífice, y jamás sin ella. De modo tal de que esta iglesia está unida, sí, tiene la unidad visible por el obispo, perfecto, pero va a ser realmente iglesia en la medida que esté unida a la Iglesia Universal, en la medida que ésta sea la Iglesia Universal presente acá, y eso va a ser en la medida de que el obispo esté unido al colegio episcopal junto con su cabeza, que es el romano pontífice. El primado del obispo de Roma y el colegio episcopal son elementos propios de la Iglesia Universal, no derivado de la particularidad de las iglesias. No son las iglesias particulares las que hacen a la Iglesia Universal, sino que es la presencia de la Iglesia Universal en esta iglesia particular la que la hace a esta iglesia particular verdaderamente iglesia. De modo tal de que la presencia de la Iglesia Universal en esta iglesia es constitutiva de esta iglesia y no algo meramente accidental.
Por tanto, sigue el documento, debemos ver el ministerio del sucesor de Pedro no solo como un servicio global que alcanza a toda iglesia particular desde afuera. No es como algo que está desde afuera, que nos manda documentos o nos da consejos, sino como perteneciente ya a la esencia de cada iglesia particular desde adentro, ¿no? De modo tal de que el Papa, la Iglesia Universal, está de alguna manera presente dentro de esta iglesia particular y así la hace iglesia. Y así nos hace iglesia a nosotros 50 que estamos celebrando la Eucaristía acá, por la presencia, ¿no?, de esa iglesia universal. Y ahora va concluyendo el documento. Unidad de la Eucaristía y unidad del episcopado con Pedro y bajo Pedro no son raíces independientes, no son dos temas distintos, sino que es lo mismo, son raíces entrelazadas. ¿Por qué? Porque Cristo ha instituido la Eucaristía y el episcopado como realidades esencialmente vinculadas, de modo tal de que esa unidad del episcopado sin la unidad de la Eucaristía no es nada. Y la unidad de la Eucaristía vive gracias a esa unidad del episcopado, a esa sucesión. Por consiguiente, y en resumen, una mala comprensión del misterio del Verbo encarnado, de Cristo, de su cuerpo místico, va a llevar a una mala comprensión de la Eucaristía, va a llevar a una mala comprensión de la comunión episcopal, que está fundamentada en la Eucaristía, en la unidad eucarística, y evidentemente una mala comprensión de la Iglesia. ¿No? Me parece que la frase de Juan Pablo II, de Eclesia de Eucaristía, es como empieza su encíclica, es extraordinariamente, es el resumen extraordinario, ¿no? La Iglesia vive de la Eucaristía. Y entonces la naturaleza de la Iglesia está determinada por la naturaleza de la Eucaristía, que está determinada por la naturaleza del Verbo encarnado, es decir, Dios eterno que se encarna y se hizo hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.